Programa que se transmite todos los martes y jueves a través de HCM Radio Televisión. Ya estamos a esta hora con Juan Tábara. Juan Tábara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Lo Justo. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos, Juan, en el bolsillo? ¿Cómo vamos? El ajo está caro, siguen varios productos caros, pero sin embargo para la presidenta y sus aliados seguimos en el país de las maravillas. Bueno, ¿qué tal Jorge? Saludos a todos tus radio escuchas y televidentes de HCM Radio TV. Lamentablemente, las políticas que se establecen no tienen un contacto directo con la población. Eso lo lleva pues a que no vean la realidad concreta. El país está atravesando por una serie de crisis económicas y los políticos, como ganan una cantidad de sueldos enormes, entonces ellos están de costado, de espaldas a la realidad. Ujú. Efectivamente, el problema del ajo y el problema de la subida del limón que hubo hace un Ah, tiempo atrás en también. Perú, ¿recuerdas? Esto, Jorge, es consecuencia de la inseguridad alimentaria que afecta al país. El mundo se debate por problemas de seguridad alimentaria y se debate por problemas de energía. Lo he comentado, creo, en alguna otra oportunidad. Pero el problema del mundo básicamente tiene que ver con energía y con alimentos. La guerra que hubo en Rusia, Ucrania, o que sigue todavía, identificó realmente el contexto actual de cómo economías como Rusia se abastecen prácticamente al 70, entre 65 y 70% a la Unión Europea en energía y abastece en el tema de alimentos al mundo, significa que la política de agricultura estuvo bien definida en esos países, a pesar de que se diga que es un país socialista, que es un país comunista, que no está enfocado en políticas claras, pero el dominio global implica que eso es lo que se tiene que avanzar. Y por otro lado, se tiene que trabajar muy fuerte en el tema del cambio climático. La subida de precio del ajo, la subida de precio del limón y la subida de diferentes productos es consecuencia de que no hay. Y entonces, como no tenemos una política agrícola basada en tecnificar el país, resulta que cuando escasea el agua, se va para arriba el precio, pues, ¿no? Entonces, hay países, por ejemplo, como China, que ya investigan el ADN del arroz para establecer las condiciones climáticas que no lo afecte de manera tal que se generen nuevas cepas, nuevos procesos productivos para que el arroz sea un arroz más consistente, más fuerte y soporte las inclemencias del clima. El problema que está ocurriendo aquí es un problema global y eso no lo ve el Ejecutivo, pues porque estando de espaldas a la realidad y porque la mayoría de los burócratas funcionales en realidad no conocen la realidad global, están peleándose ideológicamente porque China, porque Rusia, por las elecciones de Venezuela, cuando los problemas en Perú son álgidos y no lo resuelven, pues. El Perú no se puede seguir mirando por un tema ideológico. Y si lo miran desde un punto de vista ideológico, las políticas públicas que se establezcan siempre van a ser erróneas, pues. Ujú. Sí, pues, bastante cierto. Juan, ¿se acuerda usted que la promesa fue también hubo, recuerda usted, la escasez de la uria y bueno, aquí varios intentos, varias compras fallidas por parte del gobierno de Pedro Castillo? Pedro Castillo se va porque, bueno, mete la pata al querer dar un golpe de Estado. Y viene Dina Boluarte y ofreció, ¿no? Dijo que iban a haber me parece que al sur una planta de uria. ¿Y esto en qué ha quedado? En nada. Bueno, lo que pasa, Jorge, que si tú, por ejemplo, no desarrollas la petroquímica como la tiene ya avanzada Bolivia,
que también lo consideran, pues, a Evo Morales, hasta los congresistas lo llevaron a sacar del país, que no quería que ingrese, ¿no? Pero son, como te digo, problemas ideológicos. Por ejemplo, Bolivia tiene una petroquímica orientada al desarrollo de la urea, de fertilizantes. Nosotros en Perú tenemos petroquímica, pero solo está concentrada en el desarrollo de combustibles, ¿no? Entonces, ahí tenemos un gravísimo problema, que no hemos avanzado tecnológicamente. Tenemos que avanzar tecnológicamente para potenciar, por ejemplo, la nueva refinería de Talara. Hay que potenciarla para hacer que la petroquímica funcione, porque si funciona, vamos a ser nosotros productores de urea. Vamos a trabajar la parte de lo que son plásticos. Es decir, la petroquímica tiene diferentes beneficios que redunda en diferentes sectores económicos, y que lamentablemente, repito, no hay una mirada de largo plazo, pues, porque los políticos entran y los economistas entran a manejar el gobierno, en la parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que hacen es simplemente mirar lo que el Banco Mundial establece. Cuando el Banco Mundial dice, por ejemplo, países de Rusia han sido afectados, pero son realidades totalmente diferentes. La realidad rusa es diferente, por ejemplo, a la realidad peruana. No conocen el interior del país, por eso que, por ejemplo, la gente de Puno, que es la que reclama muchísimo, por ejemplo, no tienen un sector en el que lo ayuden, una universidad que potencie, por ejemplo, al interior del país, para que el interior del país desarrolle en función a sus capacidades. Y eso no hay esa mirada, Jorge, no existe esa mirada. Los políticos están peleándose porque se imponga la derecha, se pelean con la izquierda, y ese no es el problema. El problema es ver cómo resolvemos los problemas de Perú. Porque Perú tiene sus propios problemas y hay que resolverlos nosotros, los peruanos. Los venezolanos, que los bolivianos, que los rusos, que los norteamericanos resuelvan sus propios problemas. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, nosotros tenemos nuestras propias particularidades de cómo resolver las cosas. Exacto. ¿Qué país que tenemos, Juan? No salimos todavía, o sea, seguimos mal, ¿no? O sea, esto y todo porque elegimos mal, y nuestras autoridades que elegimos eligen mal también a los funcionarios, ¿no? Sí, pues, y lamentablemente tenemos un grupo de congresistas que este grupo de congresistas creo que es el peor en toda la historia republicana que ha tenido Perú. Hemos tenido malos congresistas. Recuerda que Fujimori llegó al poder y cerró el Congreso justamente porque había un descontento ya en los 90 con los congresistas. Recuerda todos los problemas que tuvieron con Alan García, con Belaúnde, con Morales Bermúdez, ¿no? Y la gente pues estaba harta, ¿no? Estaba harta de los congresistas. Llegó Morales Bermúdez, afectó mucho al país, hizo una serie afectó la violencia, creció muy fuerte, pero Morales Bermúdez, para retornarnos a la democracia, pactó con los grupos políticos para que no le dijeran nada, pues ahí se quedó, se apagó todo, ¿no? Sí, pues. Ay, qué país, qué país. La otra vez leí a alguien que decía que tenemos un país pobre, pero pobre no, pobres somos nosotros, ¿no? O sea, pobre digo yo, de mente, que no, no reaccionamos. Juan, ¿qué nos está pasando? Tantas cosas que pasan, ocurren, y estamos cruzados de brazos. Claro, lo que pasa es que Perú, la mayoría de los peruanos, Jorge, necesita un líder. Recuerda que el peruano ha perdido prácticamente mucho territorio por por las traiciones que ha recibido el país. Hemos sido gobernados en 200 años por militares. La mayoría de los gobiernos que Perú ha tenido son gobiernos militares, y los militares han sido un desastre para el país, no han sabido gobernar. Y cuando hemos querido ser demócratas, lamentablemente tenemos una democracia falsa realmente, ¿no? Una democracia que no llega a evolucionar para avanzar en el desarrollo del país.
Se habla, por ejemplo, de que en el segundo gobierno de Alan García hemos crecido, pero es mentira. Sí. Se habla de que en el primer gobierno de Fujimori y en el segundo gobierno de Fujimori hemos crecido. Pero es mentira, porque el país con Fujimori se desindustrializó. El sector industria prácticamente quedó anulado y nos convertimos en prácticamente como un país comerciante, teniendo cientos de materias primas, y eso obedece a que en este momento tengamos un 80% de informalidad. ¿Por qué? Porque no hay industria, pues. O sea, ¿de qué le sirve a un profesional ir a una universidad, ya sea nacional, ya sea particular? Y ahora peor todavía, que hay universidades particulares que lamentablemente no sirven, ¿no? O sea, tienen un nivel de educación muy pobre, paupérrimo realmente, ¿no? Entonces, no existe investigación en las universidades. La universidad peruana no se ha comprometido realmente con el desarrollo del país. Si tú miras, por ejemplo, la ciencia, cómo avanza en China, cómo avanza en Corea, cómo avanza en diferentes países del Asia, ha superado largamente a Estados Unidos. La ciencia está llevando, por ejemplo, a que la computación cuántica, que es, digamos, el escenario futuro que se estudia para que un país avance. China, por ejemplo, está estudiando cómo llevar células a Marte para desde ahí, Jorge, desde una impresora en Marte desarrollar un vehículo. Imagínate, a ese nivel ha llegado la tecnología. Pero resulta que aquí en Perú la gente empieza a pelearse ideológicamente y tontamente, porque el problema es una guerra mediática realmente, ¿no? Es una guerra de medios para adormecer, engañar y mantener a una población adormecida, y no solamente a la peruana, sino a nivel internacional. Sino fíjate todo lo que pasa con todos los recursos que se llevan los países, ¿no? ¿Por qué a Boluarte la han puesto? ¿Por qué Boluarte solamente es un maniquí? ¿Por qué Boluarte es manejada por el Congreso? ¿Por qué? Porque aquí está establecido para que un gobernante títere venda todos los recursos, y eso lo que busca a nivel internacional. Recuerda qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Gaza en este momento. Más de 160.000 muertos, Jorge. Un genocidio enorme. ¿Quién lo lidera? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos vive de una economía de guerra. Estados Unidos tiene la deuda más grande del planeta. Su economía está totalmente devastada. El papel que tiene como dólar es simplemente un papel figurativo, porque la emisión de moneda es enorme. Nosotros, los países, con nuestras reservas de oro, las reservas de oro son las que soportan a esos países, porque va a países como el Reino Unido. Y recuerda que ahora las BRICS, por ejemplo, están buscando generar una nueva moneda que cambie este panorama, en el que el dólar en algún momento va a caer, porque geopolíticamente Estados Unidos está quebrado. Su modelo económico neoliberal que estableció está mal, como un piloto a través de Pinochet en Chile, no funcionó, no ha funcionado. La gente se ha dado cuenta después de 50 años de haber establecido un modelo neoliberal en Chile. La gente que ahora tiene 60 años en Chile, el sueldo que reciben de su jubilación es mísero. Por eso es que han elegido a un gobierno izquierdista, pero un gobierno izquierdista que todavía no está bien definido realmente en Chile, ¿no? Y lamentablemente las cosas están así, ¿no? Entonces, el problema es la geopolítica, cómo es que va a avanzar, cómo es que el dominio geopolítico por hacerse de los recursos del país son los que van a complotar para que se tumben a cualquier gobernante. Ya ocurrió en Perú hace mucho tiempo atrás. Ha ocurrido hace poco con Castillo. A Castillo, yo desde mi punto de vista digo que quien lo tumbó a Castillo fue la CIA. ¿Sí, pues? Juan. Dime, Jorge. Ya. Yo pensaba que se había cortado la señal.
dentro de la región, nosotros, ¿cómo estamos económicamente dentro de América del Sur? Por ejemplo, si miramos en el tema del empleo, Ujú, Milei, que tiene en el gobierno argentino casi 8 meses, el empleo, el sueldo mínimo ha retrocedido 32%, 32 puntos ha retrocedido. Perú está en un nivel en que el sueldo mínimo ha crecido más o menos 2,8%, porque recuerda que Castillo lo subió a 1025 porque estaba en 970 soles, creo, ¿no? ujú, Entonces, lo subió un poquito. Boluarte ha ofrecido que lo incrementará a fin de año. La verdad no sabemos cómo, porque Boluarte ha ofrecido mil cosas y no sabemos realmente ujú. cómo lo va a llevar a Claro, cabo. Si claro. bien es cierto, los recursos fiscales por el lado tributario han crecido en el mes de junio, según un último reporte del diario peruano, ha crecido más o menos 11,8% los ingresos del Estado por tributos, ¿no? Pero eso solamente comparado con el mes de julio del año 2023, pero recuerda que en el año 2023 la caída fue muy fuerte en Perú. Entonces, si comparamos ese año, ese momento con el momento en el que compara el incremento, realmente el crecimiento pues es nada realmente, ¿no? Porque Perú cayó 0,6% en el 2023 en su Producto Bruto Interno y avanzó. México está mucho mejor, por ejemplo, que Colombia y obviamente mucho mejor que Chile, ¿no? Y también está mucho mejor que Argentina y mejor que Colombia, ¿no? O Ujú, sea, en la región lidera México su ujú, crecimiento y ha crecido también el per cápita mexicano también, ¿no? ujú, El peruano se ha quedado todavía estancado, el per cápita peruano, ajá. según el último informe del Banco Mundial hablaba que estábamos en $7,125, el del mexicano ha crecido $11,500 en promedio, ¿no? Y el colombiano está un poquito menos que el peruano, el brasileño también ha crecido un poco, está más o menos encima de los $9,000, Claro, pero ¿sabe por qué Juan le hacía esta pregunta? Porque, bueno, a ver, el crecimiento económico, usted sabe y todo, que es un factor de vital importancia en todos los países del mundo, ¿no? Ya que las mejoras que este impulsa tienen un impacto directo y también indirecto en la sociedad. Ahora, el tema de Latinoamérica se proyecta que dos países experimentarán un notable crecimiento económico durante el año 2024, según lo ha reportado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que viene a ser CEPAL. Y lo que a mí me llama la atención en ese sentido de que dentro de este grupo está, a ver, aquí tengo, este, Argentina de repente, no, Argentina no. ¿Sabe qué país está? México, ¿ya? México y también República Dominicana y Venezuela. claro, lo que pasa es que Venezuela ha tenido un crecimiento de encima del 4% en el año 2023. Ujú, Lo que pasa es que el crecimiento de Venezuela se explica porque Maduro ha hecho varios contratos con varias refinerías de España, de Italia. Repsol tiene contrato, por ejemplo, con Venezuela. ujú, Tiene varios contratos, por eso es que con esta avalancha de, de tumbarse a Maduro, es que Maduro dice, y, y ellos, si Estados Unidos comete el más grande error de su vida, todo el petróleo y todos los contratos que se han firmado se dan ujú, a las BRICS. ¿Qué son ujú, las BRICS? Las BRICS son la integración de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Las BRICS representan más o menos la cantidad más grande, son más o menos algo de 39,5 millones de 300
50 millones perdón, no, 34.5% del componente del Producto Bruto Interno Global. Fíjate el importe, la cantidad y la importancia que tiene el PRI. Por eso está establecido que Venezuela crezca por el efecto del desarrollo de su petroquímica. Acaba de reportar también que se han encontrado 50 lotes de gas, con lo cual se convierte, digamos, Venezuela en una potencia, no solamente en el tema de petróleo, que está segundo en el mundo después de Estados Unidos. Exacto. En la cantidad de reservas de petróleo. Ajá. No, y también en reservas de oro. Venezuela tiene más o menos 161 billones de toneladas de oro, y el oro es considerada la reserva de una moneda en el caso de que se caiga la moneda que en este momento es la que prima a nivel global, el dólar, ¿no? Entonces, mi estimado Juan, los que rajaban de Venezuela, los que rajaban de Maduro, no es tan bruto como se le pinta a Maduro. Digo yo, le pregunto, porque... Claro, lo que pasa con Venezuela es que hay que recordar, Jorge, que Venezuela ha tenido 950 bloqueos de todo tipo. O sea, 950 sanciones. Con 950 sanciones, ¿quién en su sano juicio puede vivir? Asume que tú, como por ejemplo Jorge Villacorta, que está ganando, por decir ahorita, 5,000 soles. Gracias. Y de pronto te recortan el sueldo y te lo bajan a 2.500 soles. Tú recibías un monto, de repente lo comprometiste con los bancos. Por decir, 2.500 soles tenías comprometido con los bancos. Con el banco 1, banco 2, banco 3, banco 4, banco 5. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, si a ti se te cae el sueldo, se te reduce el sueldo, 2.500 soles ahora es tu nuevo sueldo, pero tú tienes comprometido 2.500 sueldos? ¿Qué va a pasar contigo como persona natural? Los 5 bancos te van a bloquear, te van a impedir de que tengas acceso al sistema financiero, porque tú con esos 2.500 soles vas a dar prioridad a tu alimentación, a los gastos para que tú vivas. Entonces vas a dejar de lado lo que tienes por pagar. Por lo tanto, vas a entrar en un problema financiero, y esa deuda que tienes no la vas a poder pagar. En 3 meses tú eres considerado una persona que no tiene capacidad de pago, eres un impago para el sistema financiero. Entonces te conviertes luego en un NN, porque ya no tienes dinero financiero, y entonces te bloquean los 5 bancos. Fíjate cómo te estoy poniendo el contexto de una persona natural. Ahora compara un país con 950 sanciones. ¿Qué país resiste? Usted recordará que creo que algo así estuvimos cuando Alan García también intentó privatizar la banca y no pagar la deuda, ¿no? Claro, no quiso pagar la deuda, o sea, quiso hacer la del Petro y Vivo. Entonces inmediatamente lo bloquearon, ¿no? Pero el problema acá, Jorge, es que, fíjate, Boluarte ha venido ofreciendo una serie de proyectos. ¿Y qué ha ocurrido, por ejemplo, con el endeudamiento? El endeudamiento, hemos comentado que el déficit fiscal está encima del 3.8%. Y con ese nivel de endeudamiento ya está en rojo. No se puede endeudar más el país. Entonces, acá hay un problema, que tenemos 87,000, casi 87,000 o 80,000 millones de reservas, de reservas internacionales netas, no la RIN, pero tenemos una deuda de más de 80,000 millones de dólares. Entonces, todos los años pagamos una cantidad enorme de intereses. Tú has traído a colación a Venezuela. Cuando Hugo Chávez entra al gobierno, saneó su economía y le dijo: chao, Fondo Monetario Internacional, no te quiero acá, no te quiero en mi país, y le pagó todo lo que debía. Entonces,
y le tienen capturado más de 1.200 millones de dólares en un banco del Reino Unido, de todas sus reservas de oro, que no se la quieren entregar, la tienen confiscada. No, entonces fíjate cómo lo tienen bloqueado a ese país, que lamentablemente su población sufre, pues ha habido gente que si no tiene chamba en tu pueblo, ¿qué tienes que hacer? Te tienes que ir, pues. Claro. Pero ¿qué país aguanta? Te digo, con 950 sanciones. Pero lo que ha hecho Venezuela es fortalecer el tema agrícola, ha crecido mucho su sector agrícola, ha avanzado mucho para que el tema del problema que tenemos los peruanos por el incremento del ajo ahora, por el incremento del limón hace tiempo atrás, Venezuela lo está cambiando porque está protegiendo el tema de su alimentación. Es decir, Juan, aquí que tanto se ha dicho por decir, y se mira de un solo lado, ¿no? Y se da la información media sesgada también, porque de esto casi no se dice en los medios de comunicación de señal abierta. O sea, no he escuchado sobre esto lo del repunte económico y la mejora económica de Venezuela, porque lo que están diciendo con el triunfo de Maduro es que van a haber más venezolanos que van a dejar su país, ¿no? Y tiemblen el resto de países. Pero... Claro, aquí lo que hay que tomar en cuenta también, Jorge, es que de esos 8 millones de personas que han salido a buscar nuevos horizontes en otros países, hay que tomar en cuenta que de esos 8 millones hay una buena cantidad de delincuentes que han salido. Y hay que recordar lo que hizo Fidel Castro en la época que abrió las cárceles y mandó a la calle pues a todos los delincuentes, ¿no? Porque dijo, yo para qué lo voy a mantener. Hay que recordar la película Cara Cortada. Esa película Cara Cortada describe realmente lo que ocurrió en Venezuela, que todos los delincuentes salieron a invadir diferentes países y aterrizaron pues en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, si tú tienes delincuentes manteniéndolos, ¿para qué los tienes ahí? Pues simplemente bótalos, ¿no? Lo que hizo Fidel Castro los votó. Y lo que ha hecho Maduro es votarlos también, les ha abierto las cárceles y les ha dicho, lárguense, acá no lo queremos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que como Perú no tiene una política adecuada en migraciones, entonces resulta que ha sido un forado completo porque ha ingresado la lacra realmente venezolana, la lacra colombiana. Y no solamente eso, Juan, no solamente de las fronteras débiles, sino también dentro de nuestro país que no hay el principio de autoridad, pues, ¿no? Imagínate lo que han venido uno cuando va a veces, a ver, que hagan lo mismo en Estados Unidos o en otros países en Europa, no, lo van a poner en línea y toma, ¿no? Pero lastimosamente aquí estamos mal. Ahora, ¿sabe qué? Algo más, Juan, sobre esto, lo que le estoy comentando. Hay también, a ver, acá está. Sobre los países de Latinoamérica que su economía va a caer el presente año. Está acá la relación, porque dice en relación a la economía de los siguientes países, ¿ya? Está por decir Haití y Argentina, que se proyectan, dice que serán los que experimenten la mayor caída en toda Latinoamérica en comparación con el año 2023, o sea que les espera a los argentinos sufrirla más, aguantar más. Y tanto que se le pintaba a Milei como que El Salvador y todo, y no está resultando ser eso, ¿no? Fíjate que yo encontré una información de Argentina, que los argentinos han retrocedido 12.000 años, Jorge. ¿Y 12.000 años por qué? Porque en Argentina, para subsistir, para vivir, para recibir alimentos, la gente está haciendo trueque. El trueque apareció hace 12.000 años atrás. Fíjate ese nivel de retroceso que tiene la economía argentina, que los argentinos tienen que hacer trueque porque no les alcanza el dinero, pues. Tú tienes ropa, el argentino que le sobra la ropa, de repente compró ropa en exceso, va a unos parques, se reúne con gente por las redes sociales, hace su invocación a que van a vender ropa
y que lleven alimentos. Entonces hay gente que lleva alimentos y hay gente que necesita ropa, hacen el campo. Fíjate a ese nivel extremo que ha llegado Argentina. Fíjate a eso. Y Argentina era una potencia económica realmente fuerte, ¿eh? Sí. Era una potencia económica. Y mira, lamentablemente, cómo en poco tiempo Argentina se está destruyendo. ¿Y eso qué significa? Que la política neoliberal no funciona. Ya esa política neoliberal se aplicó en el año 1991 y hasta el 2001, en 10 años, que se utilizó esa política neoliberal, el argentino fue afectado por completo, lo que implica que no funcionó pues esa economía, pero Milei está nuevamente utilizando, haciendo uso de esa política neoliberal para afectar al argentino. Y lo peor que ha hecho Milei es no aceptar la invitación para integrarse dentro de la BRIC. Fíjate esa mirada tan torpe realmente, porque el mercado de la BRIC es el mercado más grande del mundo, que va a golpear al mercado actual que tiene, por ejemplo, la Unión Europea, que tiene el Tratado del Atlántico Norte, donde está Estados Unidos, México y Canadá. Es decir, va a golpear durísimo realmente, ¿no? Porque la cantidad de gente que está integrando ese sector realmente muy importante, ¿no? Pero las BRICS habían invitado, faltaba un país de Latinoamérica para que se integre. Y ahora Venezuela ha aceptado esa invitación y Putin hace poco le ha pedido que se reúna dentro de poco para que vean este tema de las BRICS. ¿No? Fíjate qué tan importante es integrarse. Bolivia también ha pedido integrarse dentro de las BRICS. Fíjate, ¿no? O sea, una mirada totalmente diferente realmente a la del mandatario argentino realmente, ¿no? Ujú. Así que para todos los que endiosaban tanto a Milei, que necesitamos un Milei, decían al Perú, ¿no? Ahora tendrán que morderse la lengua, digo yo, Juan. Sí, pues lamentablemente, porque Milei está perdido realmente. Milei es un populista, pues, y como es un populista, estamos hablando de que el populismo de la ultraderecha no funciona, y fíjate nada más acá el populismo del alcalde limeño, ¿no? El alcalde limeño ha destruido prácticamente a Lima en un año, le metió una deuda de más de una deuda de 20, para 20 años, que le está costando en intereses a la Municipalidad de Lima, le está costando $1 millón. Y cuando tú hablas, por ejemplo, de que la prensa sesga la información, dicen, por ejemplo, que dicen, por ejemplo, el 32% acepta a López Aliaga, cuando debieron decir el 57% desaprueba a la gestión de López Aliaga. Lo que pasa es que la prensa voltea la torta y entonces dio 32%, cuando debió decir la cantidad más grande, que en este caso es el 57% de gente que no está de acuerdo con este alcalde que realmente ha vendido prácticamente a Lima, ¿no? Muy bien. Muy bien, mi estimado Juan, agradecerle por su presencia aquí en nuestro programa y la verdad que es un placer escucharlo, un gusto escucharlo, siendo bastante didáctico para nuestro público, ¿no? Le agradecemos. ¿Alguna opinión de repente sobre este del Serums? ¿Tiene alguna? Mira, yo creo que este problema en realidad, fíjate quién es el ministro de Salud, a qué partido político pertenece, César Vázquez, APP. a APP. Entonces, ¿quién es el dueño de APP? César, ¿no? Plata César como Acuña, cancha. ¿no es cierto? Y César Acuña es dueño de cuántas universidades. Dos creo que tiene, ¿no? Bueno, entonces la mirada es esa. Ujú. El Serums
es un ingreso adicional que tienen las universidades nacionales y los privados también. Porque recuerda que el dinero que se destina a la universidad pública es muy pobre. El Estado invierte muy poco en la Universidad Nacional. Ajá. Entonces, si le quitas ingresos, ¿a qué lo vas a llevar? Buscas que colapse, ¿no es cierto? Entonces, si colapsa, ¿qué va a pasar? ¿A quién busca beneficiar? Busca beneficiar pues ahora a sus universidades, ¿no? Y a potencial. Entonces, para mí yo creo que es un tema político que está amarrado con este tema de buscar mayor población estudiantil. La Universidad de Acuña tiene la población estudiantil más grande en Perú, Jorge. Sí. Tiene más o menos 220,000 alumnos aproximadamente. Y no solamente en el tema de lo que es la educación presencial, está desarrollando la educación virtual, y esa educación virtual dentro de 5 años de repente se va a equiparar o probablemente va a superar a la educación, ¿cómo se llama?, presencial que desarrollan las universidades de Acuña. Por lo tanto, fíjate la importancia y el impacto que va a tener a futuro. Por otro lado, Jorge, yo no recordaba la población de las BRICS. Las BRICS representan la población más grande, el 46% de la población mundial. Brasil tiene en promedio 220 millones de habitantes. Fíjate, 220 millones de habitantes. China tiene más o menos 1.400 millones de habitantes. Luego tiene Sudáfrica, es más pequeño, ¿no? Luego Rusia tiene más o menos 140 millones de habitantes. O sea, y la India tiene 1.400, casi entre la India y China tienen más de 3 millones de habitantes, 3.000 millones de habitantes. Entonces, fíjate que es el componente más grande, más importante, y la mirada torpe realmente de Milei de salirse, porque tranquilamente se integraba en las BRICS, y ese grupo lo va a potenciar, pues, lo va a potenciar durísimo, ¿no? Porque las BRICS dominan, pues, el tema de lo que son los recursos naturales. Ahí está, entonces, es una mirada torpe. Bolivia, si se integra, Bolivia tiene gas y tiene litio, ¿no? Venezuela tiene, por ejemplo, silicio, que es el mineral que se usa para la batería recargable. Tiene también coltán, que también es un mineral de mucha importancia. Tiene diamantes, imagínate, tiene Venezuela. Entonces, cuando Maduro dice lo que quieren es, digamos, Venezuela es la gema dorada realmente en el mundo, no ha podido Estados Unidos hacer lo que hizo, por ejemplo, con Panamá, ¿no? Que para que se acerque al otro continente, al continente europeo, para que sus exportaciones se quiten en tiempo, tuvo que invadir pues Panamá, no pudo tampoco con Cuba, ¿no? Muy bien. Juan, hemos conversado largo y tendido, muy amable, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, Jorge, y cuando guste, la próxima semana nuevamente entonces regresamos a tu programa en HCM Radio Televisión. Muy amable, gracias. Estuvo con nosotros Juan Tábara Valladares. Un fuerte abrazo, Juan. A ver, y el alcalde de Comas, Ulises Villegas, ha sido amenazado de muerte tras realizar los operativos de desalojo de comerciantes informales. En Comas hay una gran cantidad de comercio ambulatorio y es hora de que se ponga orden.